Ya en unos minutitos vamos a estar arrancando. Saludo para todos por el Día del Trabajador, a todos y todas. Estamos intentando que se conecten los compañeros. Vamos a estar en la presentación de la revista. A ver, ahí está. Siempre cuesta un poquito la tecnología. Ahí está, Sí, Juan. Te voy a pedir que des vuelta a la cámara, que quedaste ok. como... ¿Que ir a la Ahí vuelta? está. Bien, muy Ah, temprano para estar a la vuelta. Sí. ahí vamos a seguir mandando las invitaciones. Vamos a estar, si la tecnología nos permite, con Juan Scolo, con Marina Cabat y con Fernando Parés, que fueron parte de este proyecto, esta revista, de esta convocatoria que hicimos desde Huella de la Historia, la revista de Huella de la Historia. Estamos iniciando una nueva etapa con estudios, con la serie de estudios. Esta primera entrega fue estudios sobre comunismo. Eh, vamos a estar, a ver, estoy calibrando todo, denme tiempo. Ahí está Marina, que se pudo unir a la llamada. Ahí, Marina, te acabo de enviar la invitación para que te puedas unir. Debería aparecerte ahí como para aceptar, para unirte. Vamos a buscar a Juan que se desconectó. Ahí vamos. Vamos tratando de que arranque. Bueno, en primer lugar, esto que decía recién, saludarlos y saludarlas por el Día del Trabajador, a todos y a todas. Esta jornada tan especial que nos parecía que era un punto, que podía ser un lindo punto de encuentro para la presentación de la revista. Eh, Justamente Estudios sobre Comunismo intenta pensar la vida de la clase obrera argentina eh, antes y después del peronismo, ¿no? Pero teniendo en cuenta, digamos, esa relación eh, tan estrecha que existía entre movimiento obrero, ¿sí? Y la organización partidaria, en este caso, una de las vertientes, que era el Partido Comunista, mientras voy intentando conectar, eh, que, bueno, en la Argentina, para 1930, 1940, era una de las expresiones eh, más importantes de, de la clase obrera, ¿no? Esta revista ya está ahí en, en el link en la bio, ¿sí? Para los que están familiarizados con el lenguaje instagramero, en el link en la bio tienen la revista ya presente, eh, para que puedan descargarla y verla. Está publicada, está subida a lo que es Academia Edu, ¿sí? Academia.edu, eh, así que la pueden descargar, digamos, leerla directamente de ahí, así que está disponible para todos y todas. Estamos ahí con algunos temas, con algunos problemas de conexión con los compañeros. Recién Juan se pudo unir, pero, me está sonando acá, perdón, no sé cómo, ahí está. Bien.
Bueno, decía entonces, un poco la revista tiene como objetivo recuperar, aunque sea parcialmente, la experiencia, digamos, del Partido Comunista en la Argentina, desde cuatro artículos, ¿sí? Cuatro investigaciones, más que artículos, son investigaciones desarrolladas por los autores, eh, cuatro investigaciones que tienen entre 20 y 30 páginas de esta revista, eh, donde van a poder encontrar, digamos, enfoques y problemas diferentes, sí, que bueno, un poco la idea es que ahora los compañeros y la compañera puedan contarnos de qué van. Eh, Básicamente lo que intentamos fue poner al comunismo, al Partido Comunista, en diálogo con otras corrientes políticas, ¿sí? En el caso de Marina Cabat, su trabajo tiene relación con los artistas, ¿sí? Del Partido Comunista y la relación que tuvieron con el peronismo, ¿no? Cómo fue el de proceso artístico de esos, cómo fue cambiando, ¿no? El arte comunista, eh, cómo fue cambiando su forma de pintar, cantar, escribir, ¿sí? Durante la década del 30, principio de los 40, y cómo fue paulatinamente reprimido por eh, el peronismo, ¿sí? Cómo los artistas tuvieron, en algunos casos sufrieron la prisión, en otros el exilio, eh, luego han sido también apropiados por el peronismo, ¿no? Bueno, esas son todas cuestiones que fue desarrollando Marina en su trabajo, que se titula Los artistas del Partido Comunista durante el primer peronismo, ¿sí? Lo van a poder encontrar en las revistas, el, el primer artículo que publicamos. Eh, Después vamos a tener un artículo de Juan Scolo, que se llama La construcción del imaginario social del mundo comunista en la revista Mundo Peronista, ¿sí? Que fue publicada entre el 51 y el 55. Juan se tomó ahí la tarea de poder rastrear eh, en esta revista, en la revista Mundo Peronista, que era una revista doctrinaria, digamos, del Partido Justicialista, rastrear eh, cómo el peronismo usaba al comunismo como contrapunto, ¿no? Como espejo en el cual contraponerse, ¿sí? Con el cual debatir, con el cual dialogar y también combatir, ¿no? Como, como, como desde esa revista doctrinaria se fue generando una contraposición con la... Estamos con problemas ahí de conexión, estoy tratando de solucionarlo, así los compañeros pueden unirse. Eh, Juan está ahí con algunos temas de, de conexión, parece. Recién lo veíamos y ahora no lo vemos más. Vamos a tratar de conectarnos con Fernando Parés, a ver si lo podemos conectar. Así nos pueden contar ellos también un poco cuál fue la experiencia de escribir en esta revista. Bueno, decíamos el artículo de Juan va básicamente en ese sentido, ¿sí? De cómo el imaginario peronista y las revistas doctrinarias, incluso mismo en la educación, eh, se hace ese contrapunto con la filosofía comunista, ¿no? Hay algunos pasajes muy interesantes eh, donde claramente, digamos, la revista demuestra que la doctrina peronista es anticomunista, digamos, ¿no? O sea, lo deja muy en claro, digamos, en esos años, en los años 50, eh, que es algo que, bueno, hoy en día nos hace repensar un poco también en torno a la relación que existe entre el Partido Comunista hoy en día y el kirchnerismo en este caso, ¿no? Hoy en día, esa reversión de- del peronismo, ¿no?
A ver, vamos a seguir intentando. Yo mientras voy a seguir hablando, que es mi especialidad. Eh, el artículo de Fernando, que se titula El debate del PCA, del Partido Comunista en Argentina, y Frente Obrero en la huelga metalúrgica de mayo-junio del 42. eh, es un artículo que pone en diálogo al Partido Comunista con otras vertientes de izquierda, en este caso eh, Frente Obrero es una publicación del trotskismo, ¿sí? A ver, estamos intentando, me llegan ahí algunos mensajes de Fernando que está ahí como tratando de conectarse. Es un artículo que ahí, ahí enganchamos a Juan. Juan, ¿querés Bien. contarnos un poco sobre tu artículo? Yo estuve desarrollando recién un poquito, Sí, pero algo escuché, estaba con lío de la conexión. sí, A ver, te cuento, vos decime, andame cortando si me voy largo con la explicación, pero siempre me gusta dale, contar por qué elegí el tema. dale, buenísimo, buenísimo. Y hay una pregunta que nos vuelve locos a todos, y que es un fantasma que recorre un montón de artículos, que es tratar de explicar, bueno, por qué el campo popular es justicialista, peronista y por qué no es comunista. Digamos, es una pregunta que es una falacia, pero que está trasunta un montón de estudios y análisis. Ahora, yo lo que encontraba, digamos, en todo lo que estuve leyendo es que los análisis de izquierda tenés, digamos, o desde la izquierda tenés un montón de análisis para responder esa pregunta. Algunos son análisis despechados, digamos, ¿no? Donde hacen hincapié en nos robaron al campo popular Ujú, a partir de una estrategia populista basada en un líder carismático y acceso a bienes materiales que antes ese campo popular no tenía. Después hay otros trabajos más interesantes que digamos que hay una autocrítica de la línea del partido. La línea del Partido Comunista no siempre fue la misma, no siempre fue la misma ni siquiera en el periodo que yo estoy analizando, que es un periodo bastante cortito, 51 al 55. Sin embargo, no hay una única línea. Y después cuando uno quiere encontrar una respuesta a esa pregunta desde los trabajos del peronismo, en realidad encuentra que esa pregunta no es interesante para el peronismo. No, porque en general para el peronismo es natural que el campo popular sea peronista. ¿Por qué? Porque nosotros les dimos los derechos y esos accesos a bienes materiales que antes que ningún otro partido del campo popular les había dado. Con lo cual, a mí yo lo que notaba es una ausencia de una explicación de cómo está incorporado como referente el comunismo a la hora de dictar una doctrina justicialista. ¿No? Y hay yo notaba que eso no estaba explicado. Y no es una pavada, porque digamos, y eso es lo que hago yo, lo que trato de analizar en el trabajo. El comunismo, tanto como ideología, tanto como el Partido Comunista Argentino, es un referente, obviamente, a la hora de marcar fronteras, pero es un claro. referente a la hora de definir la doctrina justicialista. Bueno, con esa pregunta, digamos, con ese fantasma corriéndome desde atrás, lo que hice fue tratar de agarrarme de algo para tratar de analizarlo. ¿De qué me agarro? Bueno, de la revista Mundo Peronista. Mundo Peronista es una revista que se editó, son 93 ediciones, se edita del 51 al 55, es una revista quincenal, es una revista importante para la época, digamos, es una revista leída, Ujú, eh, y es una revista que está editada y no es menor, y eso está bien explicado en el trabajo. Es una revista editada por la Escuela Superior Peronista, ¿no? Eh, que es el ámbito desde el cual se va a desarrollar la doctrina peronista. Eh, de hecho, bueno, ya en el primer en la primera edición de la revista se transcribe un discurso de Perón hablando de que la doctrina justicialista es mi hija predilecta, ¿no? O sea, ahí estamos hablando que hay una necesidad imperiosa de plantear una doctrina, pero a mí lo que más me interesa, y ahí vamos a ver mucho diálogo interesante entre comunismo y peronismo, es que la revista no solo sirve para fijar doctrina, o sea, para decir, bueno, esto es el comunismo, estos somos nosotros, que ahora lo vemos bien, lo hace todo el tiempo, sino que la revista utiliza al comunismo eh, pedagógicamente. ¿A qué me refiero pedagógicamente? Es una revista que no solo define doctrina, sino que también busca darle
armas al nuevo actor político, digamos, no ducho en el debate político, para defender al gobierno y para definirse, ¿sí? Entonces, hay un montón de artículos que son muy llanos, que tratan de decirle, mira, si te dicen esto, decí esto. Si tenés que Claro, definir un comunista, definilo de esta manera. Y no lo definen desde la doctrina, desde, no, lo definen de, mira, el comunista es un papagayo de plumaje rojo, que a veces lo vas a encontrar disfrazado de peronista, pero lo único que le interesa es escuchar Radio Moscú. sí, Digo, un ejemplo burdo, pero que está re bien, porque es una manera de, el rol pedagógico que tiene la revista. Y lo que sorprende, digamos, cuando uno va a buscar, bueno, es importante el comunismo para el peronismo. Yo antes dije que no me parecía que para el justicialismo fuera importante el comunismo. Sin embargo, cuando vamos a analizar la revista, las 93 ediciones, en la mitad de las ediciones hay algún artículo o algo en lo cual hace referencia al comunismo, ¿sí? Al comunismo de vuelta como ideología, como referente internacional y al comunismo como partido político en pugna. Y uno dice, bueno, eso está sobredimensionado, porque digamos, la mitad de las revistas tengan un artículo sobre comunismo pareciera demasiado. Teniendo en cuenta que en el periodo que analizamos, 51 a 55, la mejor elección del Partido Comunista Argentino sacó el 1,11% de los votos, ¿sí? O sea, la Unión Democrática ya había sido pasado, digamos, le siguen pasando factura por la Unión Democrática, digamos, por la participación en la Unión Democrática se le va a seguir pasando factura hasta el día de hoy, con lo cual es lógico que del 51 al 55 se le siga pasando. Pero digo, ¿era un peligro real el Partido Comunista Argentino y no pareciera, ¿no? Si uno va a los resultados electorales, no pareciera. Porque no es eso lo importante es definir el justicialismo y tener como referente al comunismo para construir tu propia subjetividad. Eh, Mundo peronista, digamos, es lo que decía antes, ¿no? Pertenece a la escuela superior peronista donde se forman cuadros y donde se entrenan a los lectores en esta lucha para que se sepa defender este, políticamente. ¿Cómo definen al comunismo o a los comunistas? Bueno, yo encuentro dos grandes paraguas, ¿no? Uno es a través de la homogeneización. Digamos, vamos a tener un montón de revistas en los cuales eh, claramente se define, pero además se lo define así, digamos, el opositor al justicialismo es el otro, y el otro es, por ende, antiargentino, ¿sí? Y es antiargentino y responde a intereses de sectores privilegiados. Y claramente dice, ese otro son, y ahí por eso digo que es homogeneizador, ¿no? Digo, ese otro son los radicales, los socialistas, los conservadores, los demócratas progresistas, los comunistas, da lo mismo, ¿sí? De hecho, textualmente se plantea, si me dejan, no sé si puedo leer una parte que es sí, muy, dale, dale, muy dale, dale. clara, ¿no? La definición. Hay una columna que es esto que les digo de lo pedagógico. Entonces les va diciendo cómo tienen que mirar al otro. Y el autor lo que dice es, vamos a contestar aquí la mentira de los otros. Los llamaremos así, los otros. Los otros son oligarcas, comunistas, radicales, socialistas. Todo entra dentro de la misma bolsa, ¿eh? Podría decir la Unión Democrática, pero ya está demasiado desprestigiada la sigla UD. La Unión Democrática igual ya no estaba, digamos, ya no era un referente Claro. válido. Pero bueno, y dice, podría decir, dice, además, permite establecer una diferencia bien clara entre los peronistas y los otros. Y ahí viene una parte que me mata de ese textito que dice, vale decir, los argentinos y los otros. ¿Sí? Digamos, ahí hay una mirada homogeneizadora, todo entra dentro de la misma bolsa, pero no es lo único, ¿sí? Después hay toda una parte en la cual al comunismo se lo define en función de sus características propias. Eh, de hecho, lo mayoritario es tomar al comunismo como objeto de análisis para la revista Mundo Peronista. Y de vuelta, cuando lo analiza en sus características propias, lo podemos dividir en dos, ¿no? Cuando lo analiza desde lo global, desde el comunismo como un sistema, que ahí contribuye a lo doctrinario, ¿no? A la posición doctrinaria que quiere establecer el justicialismo. Entonces ahí lo va a ver al comunismo y al sistema comunista, digamos, desde su costado imperial, ¿no? O sea, se le va a cuestionar las ambiciones imperialistas que tiene el,
el sistema comunista. Obviamente, para inmediatamente definir la línea de la tercera posición justicialista. Y ahí es muy interesante, digamos, también es muy de época, digamos, puede que haya análisis errados digamos, mientras se está construyendo la historia. Pero es muy sorprendente, a mí me sorprendió encontrar que hay una idea muy clara, ¿no? En esta expansión imperialista del comunismo. Los autores del mundo peronista plantean que el comunismo va a terminar ganando, digamos, que hay dos sistemas en pugna, capitalismo, comunismo, el comunismo va a ganar, y se va a terminar imponiendo el capitalismo, pero en ese, mientras gana el comunismo a nivel internacional, nosotros tenemos que ir fortaleciendo la tercera posición, porque en el siglo XXI la tercera posición justicialista va a ser la que domine el mundo, no va a ser ni el capitalismo ni el comunismo. Entonces, eso está muy bueno en la definición de las ambiciones imperialistas. Y después la definición propia del sistema, ¿no? Al comunismo lo define como un sistema de explotación, liso y llano. O sea, es un sistema de explotación del hombre por parte del Estado, ¿no? El capitalismo explota al hombre por parte del capital, el comunismo lo explota por el Estado. Y esa definición del comunismo sirve al justicialismo para decir, miren, de un lado está el capitalismo, del otro lado está el comunismo, nosotros estamos en el medio, ¿sí? Estamos ahí haciendo equilibrio entre un Estado que explota y el capital que te explota. Hasta ahí está fenómeno, pero está muy buena la definición cuando trata de hacer lo mismo, ¿no? En una línea, en un esquema de definir dónde está el peronismo. Y dice, el peronismo está a la izquierda del comunismo. ¿En qué? Digo, ¿en qué? Pará. Y está muy bien y lo tiene muy claro. Dice, en la forma en la cual nosotros integramos a los actores populares en el gobierno. ¿Sí? Para ellos, claramente, ahí el justicialismo está a la izquierda del comunismo. Esas son las dos miradas así globales y que le sirven a la revista para definir la doctrina justicialista. Y después hay un montón de mirada local donde el peso te pasa por lo pedagógico, que es esto que yo les digo. Bueno, ¿cómo definimos al comunismo? Al comunista. Bueno, es ese que lo vas a ver caminando por la calle, plumaje rojo, escucha Radio Moscú y no para de hablar. Muy buena esa definición. Bueno, y ahí lo A mí define me- desde lo local. sí. ¿Cómo? No, te iba a decir que hay una parte ahí de tu artículo que me llamó bastante la atención. Cómo desde la revista, ¿no? Se lo sigue, entre comillas, atacando, digamos, al comunismo, incluso cuando el Partido Comunista cambia su posición, digamos, histórica, estratégica o táctica, qué sé yo, cómo decirlo, con respecto al peronismo, ¿no? Más conciliadora, si se quiere, o tratando de- Esa es la parte que a de mí más me sobrellevar sorprende. Está esa parte. buenísimo. Está buenísimo que lo hayas detectado. Porque hay una parte, digamos, después del 51, después del intento de golpe, los bombardeos a la plaza. Mm, A ver, el comunismo ya había abandonado, digamos, la línea del partido ya no era la del 45 de acusar al peronismo como una versión local del fascismo. ¿Sí? La línea ideológica que se había planteado era, bueno, vamos a apoyar lo positivo y criticar lo negativo. En la práctica era criticar lo negativo, digamos, no hay hasta el 51, no podemos decir que el comunismo apoye al justicialismo, no aparece eso. Ahora, sí hay un cambio en el 51 después de los bombardeos a la plaza, ¿sí? Donde ahí, digamos, con Codovila, que estaba justo, coincidía que estaba en un viaje en Moscú, con la cual estaba afuera, asume Juan José Real, se convierte en líder del partido, incluso promueve crear un frente popular, ¿sí? Eh, para frenar esa avanzada reaccionaria, ¿no? Que había empezado en el 51. Y lo loco es que en ese momento el mundo peronista ahí sale a matar al partido. No es que hay digamos, porque en los momentos en los cuales el mundo peronista no ataca el comunismo es cuando no pasa nada dentro del comunismo. Ahora, cuando el comunismo intenta tender una línea de acercamiento hacia el justicialismo, lo sale a destrozar. ¿Con qué argumento los destroza? Guarda que vienen los infiltrados. Digamos, lo claro. que está buscando el comunismo es infiltrarse dentro del partido. Eh, Termina mal, digamos, este acercamiento al comunismo, en el artículo está explicado, termina muy mal. Vuelve Codovila y Juan José Real.
es destituido por desviacionista, ¿no? Digamos, se lo acusa de ser un desviacionista hacia el nacionalismo burgués. Entonces lo desvía y obviamente Cadovila vuelve a la línea histórica de apoyamos lo bueno, criticamos lo malo, que en la práctica es criticamos lo malo todo el tiempo. Pero es interesante que en ese momento el mundo peronista no trata de tender un puente, sino que empieza con este miedo a la infiltración que está todo el tiempo presente, ¿sí? Y es contradictorio, digamos, porque ellos, es contradictorio con las otras características dominantes, ¿no? Que la otra característica dominante es plantear al comunismo local claramente como un partido antipopular, ¿sí? Digamos, y es muy dura la definición que hace, dice, es un partido sin pueblo, ¿sí? No pueden superar el dolor de haber perdido el pueblo. Entonces, quien siga el comunismo, digamos, es raro que alguien siga el comunismo, pero si alguien sigue el comunismo local, está siguiendo los intereses de los sectores privilegiados, y lo sabe, ¿sí? Digamos, eso lo deja muy en claro, ese costado antipopular. Y el otro es el antipatriótico, ¿no? Ese sí es el más lógico, que supongo que ahora alguna de las compañeras que hable la parte de los intelectuales y del arte, digamos, ahí sí hay una preocupación genuina del justicialismo por no hacer pie en la parte cultural, ¿no? Y ahí sí las acusaciones son muy duras contra los intelectuales a quienes lo define como gente colonizada intelectualmente, digamos, claramente como desclasados que no pueden entender el justicialismo, no pueden entender a la Argentina, no pueden entender nada. Y hay unas definiciones, tengo 2 segundos más y te leo algo más. Sí, dale, dale. Así ya pasamos Una de más, ¿eh? compañero. Eh, espera, bueno, se me trabó. Se me Está trabó bueno la ahí compu. medio como hacer un puente entre los dos artículos. Eh, También esto de que vos decías recién de el comunismo es un partido sin base social, digamos. Eh, y en los trabajos, el estudio que hace Marina, ¿no? Que lamentablemente no la vamos a poder conectar, pero en el trabajo que hace Marina en general, digamos, no solo en este artículo, sino también en su libro en Perón Leaks, que es muy interesante, yo lo recomiendo mucho. Lo llevo más o menos, me faltan 100 páginas y no lo puedo largar. En el libro ese, eh, ella habla mucho o cuenta mucho cómo desde la inteligencia, digamos, de la inteligencia del Estado, desde la CIDE, se monta toda una estructura para la persecución, digamos, de dirigentes, eh, sindicales, partidarios, digamos, de comunistas, ¿no? Entonces, como ya ha pasado un par de años, ¿no? El 51, cuando ya medio que el 17 de octubre marca una derrota del comunismo como mirada internacionalista, digamos, de, de la realidad, ¿no? Y las masas son ganadas o demuestran que fueron ganadas por los sectores nacionalistas. eh, Desde mi perspectiva, es un final de ciclo, ¿no? El 17 de octubre es demostrar que ya la masa está ganada para el nacionalismo, por muchas cosas, pero está ganada para el nacionalismo. Eh, y ya en el 51 ese partido sin base, ¿no? Viene de casi 5, 6 y hasta diría 10 años, si nos vamos al 43, de ir socavando, ¿no? Esa base sindical, social, ¿no? Que tiene, fundamentalmente sindical, ¿no? Que era el núcleo de organización de los trabajadores por excelencia en esos años, ¿no? Hoy en día está un poco más difuso Sí, la pero en el frontera campo sindical. intelectual sigue siendo fuerte el partido, Campo digamos, y intelectual, sí. por eso está tan marcado. La frase que te decía, digamos, que digamos, ahí ya hasta casi denota impotencia, ¿no? A la hora de definir el campo intelectual, es que no lo podemos, digamos, los intelectuales siguen describiendo al comunismo. Ellos leen y leen, y cuanto más leen, tanto más se dan cuenta que la revolución de la realidad, la revolución de Perón, no está en consonancia con la revolución de sus lecturas. Nada de lo que pasa en Argentina los entusiasma. Todo lo que pasa en Rusia, en cambio, los vuelve locos de alegría. Ahí es una frase que es contundente. Primero, porque los define como antipatria, los define como desclasados, y nos quedamos con la revolución, digamos. Esa revolución que Eh, de la que ustedes sueñan, la hicimos nosotros.
claro, Nada, es muy impresionante. Digamos, sobre el trabajo sobre la parte del enfrentamiento de la intelectualidad con, con, con la inteligencia, si querés, peronista, es apasionante. Yo no me metí en eso, pero aparece muy fuerte, como, digamos, ahí ya no hay regodeo, ni hay gaste por perdieran el sí, campo popular, ole, sí, ole. sí, Acá claro, hay saña. claro. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por la participación en la revista y por la participación ahora contándonos también un poco sobre todo esto. Los que están ahí escuchando, si quieren dejar alguna pregunta, vamos a tratar de, sobre el final del vivo, trasladársela a los colaboradores para para que la puedan contestar. Eh, Acá nos llega un comentario, dice: el sindicalismo actual y el avance del peronismo fue una firma de hacer desaparecer al comunismo y al socialismo. Bueno, sí, sí, sí. En cierta medida podemos llegar a coincidir con esa mirada ahí de eh, Ferreira. Eh, Así que gracias por los comentarios. Si tienen alguna pregunta, repito, sobre el final podemos ir a contestar. Vamos a saludar a Fernando, que está ahí conectado. Fernando, te pediría si podés girar la cámara, si es posible, para que te podamos ver en vertical, digamos. Para el... Vertical. A ver, ahí está bien. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Muchas Bien. gracias. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco, digamos, un breve resumen por arriba de lo que fue el trabajo que presentaste para la revista, que desde mi mirada, y como para empezar el debate, me resultó muy interesante porque justamente uno tiende, ¿no? O en los estudios más recientes, ¿no? Constantemente es, bueno, comunismo, peronismo, ¿no? Y ver ahí ese contrapunto. Y vos lo que aportás acá es el debate con otras corrientes de izquierda como el trotskismo, ¿no? Entonces, me parece que está muy bueno también para entender desde otro costado, ¿sí? ¿Por qué se da esa derrota del 17 de octubre que digo yo, ¿no? Desde otros costados alternos, ¿no? Al debate internacionalismo-nacionalismo, ¿no? Más generales. ¿Por qué se da esa derrota del Partido Comunista, que era uno de los más, de los que más había engordado en los años 30, ¿no? ¿Por qué se da esa derrota final en el 17 de octubre en diálogo con otras tendencias de izquierda? Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer, bueno, a la revista por compartir mi artículo, saludar al resto de los panelistas que estoy compartiendo esta actividad. Sí, en primera instancia, mi trabajo trata de comparar eh, dos visiones o dos estrategias acerca de la huelga metalúrgica de junio-julio de 1942. Yo confronto dos fuentes, la hora del Partido Comunista, que era el periódico eh, diario del partido, y el periódico o, digamos, la publicación de Frente Obrero, publicación denominada Frente Obrero del Partido Obrero de la Revolución Socialista. Ahí hay en las fuentes encontré que la periodicidad entre uno y otra publicación son muy disímiles, digamos, dentro de lo que es la comparación entre las dos fuerzas, en términos de correlación de fuerzas dentro del conflicto, vemos claramente que hay una hegemonía en la dirección del sindicato por parte del Partido Comunista, del sindicato obrero de la industria metalúrgica. Eh, Frente Obrero o el Partido Obrero de la Revolución Socialista está protagonizado por los hermanos Perelman en lo que es sería como la comisión interna en ese momento o el cuerpo de delegados de la empresa Catita. Era una de las empresas importantes dentro del sindicato, pero no era la única. Es así que a veces el diálogo entre una fuente y otra hay que, digamos, hilar fino, porque de alguna manera el Partido Comunista, sus alocuciones durante las asambleas, descalifica a la oposición, a quienes los cuestionan dentro del sindicato como quinta columnistas o agentes de la patronal. No está agregado en el artículo,
porque fue un artículo que hice ya hace varios años, pero sí hay también va a aparecer hay un diálogo posible con la protesta el órgano de la Federación Obrera de la región argentina, que tiene todavía menos incidencia en el conflicto, pero también establece un diálogo y un cuestionamiento a esa conducción sindical. En ese sentido, yo establecí 3 variables para analizar cómo consideran, digamos, por un lado, cómo caracterizan la situación industrial del país, una fuerza como tanto una fuerza como la otra fuerza, qué estrategias proponen para el conflicto, tácticas de lucha, y qué balance hacen de la huelga. Por un lado, o sea, la publicación oficial del Partido Comunista, la hora, plantea de alguna manera una necesidad de una defensa nacional, que ya está un poco establecido desde la viaje del Frente Popular y ratificado en el 10º Congreso de 1941, noviembre de 1941, donde se combina una lucha antifascista, pero también una lucha antifascista para la liberación nacional y social de nuestro país, en el cual el problema sí se caracteriza de que nuestro capitalismo es un capitalismo deformado, y en el cual hace falta un fortalecimiento de la defensa nacional. Para eso ve la necesidad ya prontamente, no hay que esperar al desarrollismo esto dice la UCRI, un desarrollo de las industrias de base. Creo que plantea correctamente el tema da cuenta correctamente el tema de que la industria liviana tenía sus límites. Ya prontamente con la Segunda Guerra Mundial, si bien la industria liviana, metalúrgica se desarrolla grandemente, está empezando se considera como un cascarón vacío, porque le hace falta materias primas, maquinaria. En el 42 es particular porque firman en el 41 se firma el primer convenio comercial con Estados Unidos, que el Partido Comunista no lo señala, pero parece, digamos, tratar de apoyarse en ese convenio para conseguir maquinaria, pero con el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos se vuelca a la guerra, deja de ser neutral, y empieza a pedir y presionar a nuestro país para que abandone la neutralidad. En la medida que no abandona la neutralidad, Argentina no recibe equipos por parte de Estados Unidos. Entonces es interesante plantear esto de que necesitamos capital extranjero para el desarrollo de la industria. En cambio, el Partido Obrero de la Revolución Socialista no considera esto un problema. Es más, yo creo que leyendo la fuente, más se plantea como una corriente político-sindical, más ligada a las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores. No considera que la burguesía de nuestro país le esté faltando desarrollo o que el capitalismo le falte evolucionar, sino que acá hay una disputa clara entre explotadores y explotados. Ahí con respecto al tema de las estrategias y tácticas de lucha, el Partido Comunista aparece a lo largo del conflicto de 18 días, pero que se extiende hacia adelante, sobre todo cuando comienzan las cesantías y las suspensiones. Coloca como una doble vara, no es lo mismo la crítica a industrias que se conoce como capital alemán, como Klockner, en el cual se critica y se golpea en bloque a la fábrica, que a Siam, que lo considera como un patrón que es un patrón dentro de todo, digamos, dentro de todo no aplica políticas draconianas con sus trabajadores, pero sin embargo señala de que hay elementos fascistas ahí dando vuelta dentro de la fábrica y que apela al patrón para que se retiren. Es así que la crítica por parte del Partido Obrero de la Revolución Socialista va a ser: todos los explotadores son iguales, no podemos estar diferenciando entre uno y otro si es más o menos antifascista. En ese sentido, establece también, y se aparece a lo largo del conflicto como herramienta organizacional, el sindicato, pero todo se va resolviendo, se va decidiendo en asambleas generales, no en asambleas por fábrica, que es lo que solicita el Partido Obrero de la Revolución Socialista, que se tenga en cuenta la resolución desde las fábricas, desde abajo, y no una construcción
o un seguimiento del conflicto en asambleas generales fuera de la fábrica, en el Luna Park, por ejemplo, o en Avellaneda, etcétera. El Partido Comunista lo que parece plantear a lo largo del conflicto es separar los que son los delegados por un lado y todos los que son los afiliados al sindicato o trabajadores por el otro. En ese momento hablamos de una industria de 40.000 trabajadores. El conflicto se circunscribe a Capital y Gran Buenos Aires, en este caso porque el radio de acción del sindicato va a ser Capital Federal y alrededores, y siempre también lo que aparece en el medio es el tema del alcance del conflicto, a dónde llevar el conflicto. Y también hay un debate con esto. Por un lado, el Partido Comunista lo que plantea es tratar de ir mediando como una suerte de presión a través de medidas de fuerza para negociar mejor. Utiliza herramientas o apela a herramientas como el laudo. Pensemos que hasta el peronismo los conflictos se resolvían en la década del 30 con sindicatos más fortalecidos, pero cada conflicto generaba como su propia jurisprudencia a través de mediaciones, a través de apelaciones al Departamento Nacional del Trabajo y al Ministerio del Interior. En este caso, el Partido Comunista apela tanto a la mediación del Departamento Nacional del Trabajo como a otras fuerzas sociales. Y ahí es donde aparece la figura de Monseñor Andrea, que la critica tanto esa apelación en el Frente Obrero, el periódico Frente Obrero, como la protesta también aparece crítica. ¿Cómo van a buscar alianzas con el clero? Claro. Entonces se está viendo cómo, de alguna manera, el Partido Comunista no busca desplegar el conflicto en todo su potencial. En cambio, el Partido Obrero de la Revolución Socialista plantea, no, hay que ir a una huelga general de todo el sindicalismo. Critica también a la Confederación General del Trabajo, en ese momento todavía estaba unificada. ¿Por qué no despliega el conflicto? Y que ese acompañamiento no sirve, porque en realidad, luego de 18 días de huelga, en el cual se piden, por un lado, el cumplimiento de la ley 11.729, que es la ley aprobada en 1934, que abarca al sector comercial, pero todavía no abarca las industrias, y que cada sindicato tiene que pelear para llegar a lograr esa ley, de indemnización y vacaciones pagas, y aparece también el tema del aumento salarial. En 1942, Segunda Guerra Mundial, nuestro país empieza a ser un problema permanente el tema de la inflación. Entonces, no tenemos ningún tipo de paritaria como conocemos hoy, entonces cada sindicato tiene que salir a la lucha de forma muy complicada, con mucha persecución, porque la patronal no reconoce a los sindicatos, para lograr un pequeño aumento salarial. En ese sentido, acá también el Partido Obrero de la Revolución Socialista plantea que si se sube un pliego hay que ir directamente a la huelga, no hay que estar esperando mediaciones o reuniones con el Ministerio del Interior. Y también sucede que políticamente también hay mucha, digamos, para esta perspectiva de alianza, quizás con algún gobierno de tinte, digamos, de apertura democrática, es que Ortiz renuncia tengo la fecha, no recuerdo, renuncia a fines de junio, previo a la declaración de la huelga se declara el 26, el presidente Ortiz renuncia el 25 de junio, y después termina falleciendo. Con lo cual, esa alternativa, se podría decir, más liberal dentro del gobierno, a la cual el Partido Comunista buscaba apelar, empieza a estar en retroceso en la segunda parte de 1942. Entonces, es ahí que el conflicto, como balance, en el caso de Partido Obrero de la Revolución Socialista, habla de que es un conflicto que termina siendo incluso denuncia de entrega o denuncia de que no se termina de resolver, y en el cual se señala, y también lo señala el diario La Protesta del anarquismo, va a quedar como una suerte de demanda pendiente para más adelante. Ya después, en 1946, se va a establecer el primer convenio colectivo de trabajo, en el cual se va a dar este aumento de salario y se le va a dar como un primer reconocimiento a las comisiones internas, en realidad a la Unión Obrera Metalúrgica, ya constituido como sindicato hegemónico más de la rama metalúrgica, para negociar. Y el sindicato también fue una parte de la negociación.
porque también, y con esto cierro, un poco el Partido Comunista yo veo relación con lo que pasó en la huelga del 35-36 de la construcción. Busca el Partido Comunista integrar a la clase trabajadora o darle como una ciudadanía social, darle un peso como un actor, digamos, dentro del sistema político-social de nuestro país, que se reconozca al sindicato, también que se reconozca al Partido Comunista como parte de la política local. Bien. Luego, con respecto a, es interesante también ver cómo empieza a aparecer el nacionalismo, digamos, en las alocuciones de Musso Girardi, secretario general, como quinta columnistas dentro del conflicto. Y un poco lo que pude rastrear respecto a eso es que, bueno, el nacionalismo empieza un sector de nacionalismo, empieza a reivindicar el 1 de mayo, se empiezan a reunir y lo utilizan tanto como refuerzo o presión al ministro Ruiz Guiñazú, del presidente Castillo, para reforzar la neutralidad, como de conmemoración de una fiesta del trabajador. Entonces se empieza a ver como una competencia, y empieza a aparecer como estos crímenes de competencia por la lealtad y por la adhesión de los trabajadores. Bien. Bien, eso creo que estaría más o menos un poco lo que está en el trabajo. Bueno, hay otras cuestiones, pero bueno, Bien, sí, no, vamos avanzando. la verdad que es muy interesante el artículo, como para también ir, el que tenga ganas de ir a leerlo, para ir metiéndose en esas cosas, ¿no? Más finas ahí que vos decís, eh, que la verdad son muy interesantes, ¿no? Como justamente esta competencia, digamos, dentro de la izquierda y la tendencia que empieza a mostrar el Partido Comunista, ¿no? Hacia más dialoguismo. Después en el artículo vuelvo al de Marina, que lamentablemente no la vamos a poder tener conectada, pero también se ve cómo en el arte las expresiones artísticas van virando hacia el nacionalismo también. Es algo que ella aporta ahí en su trabajo. Entonces se ve un cambio, digamos, de estrategia a lo que venía siendo el clase contra clase, ¿no? De otras épocas. Eh, Bien, un poco para hacer una reseña de... Muchas gracias, Fernando, sí, también por tu participación y por esta alocución acá en el vivo. También le pueden dejar preguntas, sí, y vamos a ver si podemos contestar al final. Un poco mi artículo, que es el último eh, en la revista, se llama Internacionalismo Comunista durante el preperonismo, l'Humanité como fuente para la historia argentina. Eh, es un artículo que nace de una investigación que venía desarrollando en el marco del seminario de investigación de, de la descolonización francesa en la Universidad de Buenos Aires para la licenciatura. Eh, Me encuentro rebuscando la fuente de l'Humanité, que es el diario del Partido Comunista de Francia. Me encuentro con muchas menciones a la Argentina, menciones muy curiosas, ¿no? Que hablan un poco del Partido Comunista francés y hablan también del Partido Comunista de la Argentina, ¿no? Eh, entonces, bueno, me resultaba muy curioso la importancia que se le daba en el periódico a, a- a la Argentina, a la dictadura del 43. Y básicamente yo trabajo con los meses de mayo a octubre del 45, ¿sí? Que son meses que mundialmente son muy importantes, muy álgidos, ¿no? Y para la Argentina también, ¿sí? En mayo va a terminar por lo menos la guerra en Europa y vemos, por lo menos me concentré en tres momentos, si se quiere. Del 24 de mayo eh, en adelante se ve como el, el orden, digamos, acá la dictadura, con Perón como vicepresidente. Hay mucha mención a la dupla Farrell-Perón,
eh, cómo empiezan a reprimir las manifestaciones eh, de alegría, digamos, por el fin de la guerra, ¿no? Las manifestaciones eh, a favor de la paz, ¿no? A favor de los aliados, ¿no? Y cómo, a ver, ahí Marina me dice que está en línea, voy a tratar de enviarle la invitación. Marina me dice que necesitas la última versión de Instagram para poder unirte a la llamada. Si querés actualizarla, y te esperamos un ratito y te podés volver a conectar. Necesitarías actualizar la aplicación de Instagram para poder participar del vivo. Bueno, decía que justamente durante este periodo, digamos, se ve en varios momentos, ¿sí? En un principio se habla en la coyuntura de mayo sobre la salida, el escape de muchos nazis hacia la Argentina, ¿no? Vía el Vaticano, cómo escapan muchos nazis a la Argentina, y un artículo ahí muy, muy curioso bueno, justamente ayer fue un día también especial en torno a esto. Hay un artículo que habla sobre, o se pregunta si Hitler está en la Argentina, ¿no? Eh, Finalizada la guerra, ¿no? Y con todo, ayer que fue la fecha del suicidio de Hitler, eh, eh, bueno, el diario en esas épocas se pregunta si Hitler está en la Argentina porque, bueno, no hay mucho rastro, no hay muchas certezas de qué pasó con el dictador nazi. Eh, y bueno, es muy curioso porque habla de dos submarinos, ¿no? Que llegan a la Argentina, que bueno, es lo que más o menos se conoce. Dos submarinos que fueron llegando y cómo la tripulación baja, son aproximadamente 30 tripulantes y bajan, se le consulta al ministro de guerra, si no me equivoco. No, de guerra no es, porque el ministro de guerra era Perón. Eh, Aunque me a ver si lo encuentro. Tengo acá abierta la revista. Bueno, se le pregunta ahí al ministro responsable, digamos, ministro del Interior, si no me equivoco, por la llegada, ¿no? De estos pasajeros, quiénes son, ¿no? Quiénes con nombre y apellido llegaron, y el ministro del Interior decide guardar silencio, ¿no? A partir de la lista de pasajeros de ese submarino, ¿no? Y bueno, es probable que ahí hayan llegado muchos algunos jerarcas de los que conocemos, ¿no? En teoría, digamos, el barco se rinde en costa argentina para no ser entregado a Inglaterra, ¿no? Para no rendirse en territorio inglés. Uno de los pasajes también importantes es cuando en agosto eh, finaliza definitivamente la guerra, después de los bombardeos en Japón, ¿sí? Cuando Japón firma la rendición total. Eh, Ahí hay nuevamente manifestaciones de vuelta de fin de la guerra, se cuelgan, dice, banderas de, de Naciones Unidas, ¿no? En las casas de Buenos Aires, ¿no? Las casas demócratas de Buenos Aires, y hay una fuerte represión del gobierno de la dictadura, y esos hechos son relatados en el diario a partir de informaciones que circulan, bueno, esto voy a hablar más adelante, pero circulan a partir de Montevideo y de Nueva York, ¿sí? O sea, las fuentes de información vienen circulando de Argentina, Montevideo y Nueva York, ¿sí? Y es interesante para entender de qué forma circula la información y por qué no llega directo o el crudo de Argentina, ¿no? Eh, que tiene que ver mucho con la censura, ¿no? Y la persecución del 45 hacia sectores comunistas o oposición, digamos, ¿no? Eh, bueno, en estas jornadas, digamos, se habla de eh, cerca de 200 heridos, 300 arrestados y 40 asesinados, ¿no? Eh, que es un número, me pareció importante, si comparamos con coyunturas más cercanas, ¿no? En el 2001, por ejemplo, mueren 39 militantes, ¿no? Entonces me pareció un número importante, digamos, ¿no? Para tener en cuenta en cuanto a la magnitud, digamos, de la represión y también de la manifestación, ¿no?
Y acá algo que yo la verdad desconocía totalmente, eh, que quizás alguno de los que está escuchando sí tiene idea y después nos podemos conectar y que me pase algo de data mismo ustedes que están ahí conectados, eh, que era sobre el Frente Patria Libre, que yo la verdad desconocía, y se habla de un frente que busca, o sea, que se organiza en torno al regreso de la democracia, eh, que tiene como expresión esa marcha a la libertad de, de- del 45, que es bastante renombrada, ¿no? En torno a esa posición, ¿no? Eh, pueblo y antipueblo, ¿no? Nación antipatria, ¿no? Que hace el peronismo también más adelante. Eh, pero ese Frente Patria Libre, según lo que dice la fuente, organiza batallones armados, ¿no? Para hacer como una resistencia a la dictadura, en, en pugna por el regreso de la democracia. Me pareció por lo menos curioso, ¿sí? No sé qué tanto peso habrá tenido esa organización, una organización claramente clandestina ante el estado de dictadura, eh, que bueno, estaría bueno tratar de rastrearla con fuentes locales, ¿no? Yo la verdad, capaz es algo que otros lo tienen más claro, pero yo la verdad no conocía de eso. Y en torno al 17 de octubre hay informaciones que llegan, digamos, de esos primeros días. eh, por un lado, antecedentes, ¿no? del 10 de octubre, cuando comienza la- el encarcelamiento, digamos, de Perón, y la noticia dice golpe de Estado en Argentina, Perón renuncia, ¿no? Eh, bueno, hay todo ahí como una cierta confusión, no se entiende bien lo que está sucediendo en Buenos Aires. Hay bastante confusión con la nueva junta que está entrando al poder, que es eh, junto con el general Ábalos, Farrell y Ábalos. Hay bastante confusión, no se comprende bien, y básicamente el artículo lo que observa en estos golpes de palacio, digamos, que se desarrollan en la dictadura es, eh, o la apreciación que hace es que se hacen cambios de maquillaje, digamos, para que la situación siga igual, ¿no? Que bueno, debe ser una línea que viene ligada del Partido Comunista Local, ¿no? De la Argentina, que llega como fuente de información eh, en Francia, ¿no? Eh, los hechos del 17 de octubre hablan de una huelga general, ¿no? La verdad está contado con bastante claridad de lo que sucedió acá, ¿no? Está bastante bien explicado. Ahí estamos tratando de conectar a Marina. Es bastante claro, o sea, las informaciones tienen bastante en claro lo que sucedió. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ahora sí. Ahí está, ahí lo logramos. Eh, Tienen bastante en claro esto que sucedió el 17 de octubre y, y me interesa, como para darle un cierre y poder dejar hablar a la compañera, eh, todo el tiempo la caracterización que se hace del gobierno es un gobierno fascista, ¿sí? O sea, está claramente alineado al eje, eh, el mantener la neutralidad cuando ya, no sé, otros países como Brasil, México y otras potencias ya se han expresado a favor de los aliados, ¿no? Recordemos, el Partido Comunista forma parte del Frente Aliado. Mantener la neutralidad es eh, ser cómplice del eje, según el diario, ¿no? Es seguir siendo cómplice. Y está completamente en desacuerdo con la admisión de Argentina y de España en Naciones Unidas, ¿sí? En la conferencia de San Francisco. Está completamente en desacuerdo con esa inclusión, ¿sí? Los considera resabios, digamos, del fascismo explícitamente, y hay ahí una apreciación de Toledano, si no me equivoco el nombre, de un dirigente sindical, Lombardo Toledano, eh, que dice, y lo leo textual: mientras exista sobre la tierra un régimen fascista, habrá un peligro de una tercera guerra mundial, ¿no? O sea, la lucha, el combate contra el fascismo, eh,
está en dos niveles, está en el peligro real, ¿sí? Y en la cuestión de generar para Francia, ¿sí? El nuevo, la nueva República Francesa que se está empezando a plantear, eh, no admitir al fascismo como algo tolerable, digamos, ¿no? O sea, que sea como ese contrapunto, digamos, de lo intolerable, digamos, de lo que no se puede permitir en Francia, ¿no? Me parece que es importante no leer esta fuente de forma tan lineal en cuanto a lo que sucede en la Argentina, sino hacer ese diálogo, ese ida y vuelta con lo que está sucediendo en Francia en la formación de lo que iba a ser la Cuarta República, ¿no? Eh, Bien, sobre el final me planteo ahí algunas preguntas en cuanto a estas manifestaciones, ¿no? de sectores demócratas o que buscaban una salida democrática a la dictadura. Me pregunto si el régimen se sintió amenazado por las manifestaciones, o sea, si sintió realmente una amenaza a la dictadura, si la marcha que se dio en agosto fue pacífica o si fue violenta, ¿sí? O sea, qué características tuvo esas manifestaciones, si fue un intento subversivo contra la dictadura en cuanto a este hallazgo que tengo en la fuente del Frente Patria Libre, o sea, si efectivamente tenía una organización armada, tenía un frente político, una alianza con otros sectores. Marina, que estuvo metida ahí en los archivos, capaz tiene más data sobre esto. Eh, sí fue un intento subversivo, ¿no? Bueno, lo dejo abierto para futuras investigaciones. Y si se reprimió como de costumbre o fue algo de grandes proporciones para la época, ¿sí? Si esta represión de 40 muertos, 200 heridos y 300 detenidos, si fue algo normal para la época, si mantenía los cánones de la época, o si fue algo de grandes magnitudes como sucedió, qué sé yo, acá en el 2001, por ejemplo, ¿no? Que han cambiado mucho los valores en torno a la violencia, a la paz, ¿no? Todas esas cuestiones en los imaginarios, digamos, populares han cambiado mucho. Aporté ahí un anexo, para los que quieran verlo, están las fuentes, los artículos, están todos los que analicé, están en el original y una traducción. Eh, Me interesó ponerlos en original para que si alguno los quiere volver a releer y en caso de que las traducciones no sean precisas, que puede llegar a suceder, puedan hacer le pueden hacer un nuevo fichado a esas fuentes y capaz brindar alguna precisión más que puede ser totalmente factible. El error creo que es parte de cualquier investigación, aunque uno obviamente trata de no equivocarse. Creo que está bueno mostrar las fuentes para que puedan ser analizadas por futuros colegas. Así que bueno, eso es un poco lo que yo estuve investigando. Les agradezco a todos los que me están ahí comentando abajo. Y bueno, la quiero dejar a Marina, que llegó ahora, que nos cuente un poco sobre su trabajo. Marina, te puedo pedir si se puede poner la cámara en vertical. Así que dale. Sí. Si no, no importa. Sí, vamos a tratar porque pensaba que esto lo hacía desde la compu y como estoy con el celular Claro. y estaba sin batería, no lo puedo apoyar porque lo tengo que tener Ah, cargando porque está ahí muriéndose. Disculpen con eso. Eh, bueno, sí, estuve todo el tiempo escuchando, pero bueno, tenía esto de, yo no sabía por qué era que no podía conectarme, así que más o menos vengo escuchando por dónde vienen las líneas de los trabajos y los ejes de la discusión hoy. En ese sentido, parte de mi trabajo puede ir a alguna de las preguntas puede ir a contribuir a responder a alguna de las preguntas que estaban recorriendo esta discusión, esta charla, que iniciamos hablando, pensando esto de, bueno, por qué el Partido Comunista pierde en relación al peronismo parte de su base social, y en ese sentido, expresado en el Partido Comunista, la preocupación o la pregunta más general en torno a por qué la izquierda pierde su base social frente al peronismo, ¿sí? Y ahí
distintos elementos, distintas lecturas, el rol del 17 de octubre, que yo para mí, puntualmente creo que el rol del 17 de octubre está sobredimensionado en función del desarrollo posterior del peronismo. Si uno piensa en relación, Pablo, a lo que vos planteabas sobre, por ejemplo, la movilización en torno al fin de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un periodo de grandes movilizaciones en las calles, grandes movilizaciones de masas, y que en realidad hasta el 17 de octubre eran centralmente de la oposición y no del oficialismo del gobierno militar. En ese sentido, el 17 de octubre lo que abre la posibilidad es de que el gobierno militar también puede poner gente en la calle, pero no necesariamente que se la quitaba a las otras fuerzas, o no necesariamente que la gente movilizada superaba drásticamente a la gente movilizada por la oposición. Sí les abre un camino de una base social de masas, y eso se define, no en el 17 de octubre, no se define en la calle quién moviliza más, sino que se define en las elecciones. En realidad, el peronismo se consagra no con el 17 de octubre, se consagra con el triunfo electoral, que allí es también donde se juega el peso, y a partir de ahí, por eso también, la capacidad de Perón, no solo de desplazar al Partido Comunista y a través de él al conjunto de la izquierda, sino de desplazar al laborismo, porque la batalla no se da en las calles con la vanguardia, la disputa política, no se termina saldando en las calles con la lucha de calles, con la movilización, sino que se salda con la retaguardia obrera en las urnas, en las elecciones. Y ahí el comunismo y el laborismo pierden frente a Perón. Es el sector más pasivo el que termina de definir y incidir en la disputa electoral, en relación a una disputa que fuera de eso, uno podría decir, estaba pareja. Cuando uno ve incluso los documentos de investigación del mismo gobierno militar en torno a el grado de aceptación del gobierno y de un posible candidato del gobierno, o sea, testeando cuál es la aceptación entre el mundo sindical de Perón después del 17 de octubre, ya lanzado en la campaña electoral, y no es tan claro el pasaje hacia el peronismo en ese punto. Sigue habiendo una gran magnitud de neutrales y opositores. Si sumás neutrales y opositores, son la mitad de los sindicatos del país, y después del 17 de octubre todavía hay grandes movilizaciones y huelgas obreras donde Perón y la Secretaría de Trabajo no cuentan y hasta son repudiados, porque la oferta de mediación por la Secretaría de Trabajo es desestimada en huelgas en el interior del país, y huelgas con enfrentamientos muy fuertes, con muertos obreros también. Entonces, el 17 de octubre no salda la adhesión masiva y unánime de la clase obrera al peronismo, y no salda el que el Perón pueda mostrarse como el referente único universal. Eso lo saldan las elecciones, y de alguna manera en la historiografía se le da mucha importancia al 17 de octubre, que si uno lo coloca en el contexto de grandes movilizaciones de masa de la época, no es algo tan disonante, no es algo tan apabullante como para que torciera del todo la balanza. Lo que la termina de torcer son las elecciones del 46. Y ahí no es que definen ni los sectores más dinámicos del movimiento obrero, sea ellos de izquierda o el laborismo, sino la masa de los votantes que no estaba activando en los sindicatos. Y ese elemento es importante para ver después el poder y cómo lo usa Perón para desembarazarse de otros sectores. Esto en relación con lo que se estaba discutiendo, y en torno al artículo mío en la revista, ¿qué plantea en torno a esto? Plantea un par de cuestiones. Uno, que la estrategia política del PC que va hacia una mayor conciliación de clase, y esto bueno también se vincula con parte de lo último que decía el compañero en torno a la huelga metalúrgica, en torno a el pasaje del PC hacia la estrategia del Frente Popular, a la cierta conciliación de clases en torno a eso, con algunos sectores de la burguesía, centralmente
en términos políticos con la burguesía antifascista, pero en términos económicos con la burguesía nacional, con los chacareros, con distintas expresiones burguesas, va a generar, va a educar a la clase obrera en esta ideología de la conciliación de clases, en esta ideología nacionalista, que después esto favorece el desarrollo del peronismo y el arraigo del peronismo, e incluso la visualización por ciertos sectores como el peronismo como algo de avanzada o combativo, progresista, porque precisamente retoma parte del discurso que antes tenía el PC. Y la incidencia del PC en esta educación de las clases obreras en cierta ideología nacionalista y de conciliación de clases está dada no solo porque esa es la política que impulsa el PC con el Frente Popular, sino porque el PC tiene efectivamente una política bastante eficiente, o sea, bastante sistemática de trabajo cultural y que a partir de a mediados de los 30 va a estar al servicio de esta ideología de conciliación de clases. En este punto, el cuadro de Berni Chacareros es, es un hito en ese punto, y es un hito en la propia producción de Berni, marca un pasaje en torno al contenido que aparece expresado en cuanto a una forma que termina expresando mayor serenidad en la composición de los cuadros. ¿Sí? En este punto me baso en autores previos que tomaron, que hicieran el análisis de las obras, y uno ve cómo eso permite la aceptación de Berni como una figura, los premios en los grandes salones, y tiene que ver con esta ideología que aparece en sus cuadros y que la hace más digerible, y que al mismo tiempo hace que ciertos sectores dentro del nacionalismo empiecen a decir, bueno, ojo acá hay infiltrados, retomando parte de lo que se decía con el tema de la revista Mundo Peronista, acá hay infiltrados, ¿sí? Acá el PC, y se lo denuncia claramente, pese al intento muy fuerte del PC y la entonación en todos sus actos del himno nacional, etcétera, se lo trata de señalar como una corriente internacional, con todas estas características que señalaba Fernando, que el peronismo resalta del Partido Comunista luego. Ya en los 40 se trata de señalar eso y decir, ojo, que este partido rojo internacional, etcétera, canta el himno, se disfraza de nacional, se esfuerza por tener gemas nacionales y folcloristas reconocidos, y entonces acá tenemos una infiltración en el folclore, que es muy llamativo que este mismo discurso que aparece muy fuerte en torno a Yupanqui y otros folcloristas en la década del 40, después lo va a ser retomado en la década del 70 contra Mercedes Sosa, contra otros artistas ligados al PC. ¿Sí? Y entonces ahí preocupa porque se entiende que estos artistas se están disputando en un campo común de ideas, ¿sí? De alguna manera, y se lo quiere demarcar, alejar de, o sea, como que se quisiera retrotraer al terreno internacional exclusivo, al comunismo, para que no atraiga parte de sectores populares con un discurso que es cercano al de el peronismo o el protoperonismo por las fechas de las fuentes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos este elemento donde el comunismo ya empieza a plantear esta idea de una burguesía mala y una burguesía buena y una burguesía con la que se puede aliar, que va educando a la clase obrera en las mismas ideas que luego va a desarrollar el peronismo. ¿Sí? A pesar de eso, el comunismo mantiene cierto grado de amenaza latente para el peronismo, que aparece en su incidencia entre el mundo sindical, el mundo obrero, que no necesariamente siempre implica una adscripción política, pero que
genera aparece, se mantiene como una amenaza latente de desafíos, sea en el ámbito sindical, en el ámbito político, como pasa en la huelga del 54 de los metalúrgicos, o en las movilizaciones de Rosario contra el envío de tropas a Corea, que son movilizaciones dirigidas por el PC y que el PC logra torcer, en el caso de las movilizaciones de Rosario, logra torcer el rumbo que había decidido el gobierno en torno a la política exterior sobre este punto. Entonces, por esa base común de ideas de conciliación de clase, de valores nacionales, de destacar elementos de la burguesía buena, el comunismo tiene, los artistas del comunismo, del Partido Comunista tienen ciertos elementos que le sirven al peronismo para ser apropiados, pero necesita separarlos de esos artistas, o separar a esos artistas del comunismo, o separar esas ideas, o tomar la obra de arte sin reescribiéndola, alejándola de esos artistas. ¿Sí? Esto se ve muy bien en el caso de Yupanqui, ¿sí? Que es perseguido, torturado, se intenta invalidarlo para ejercer la música, para tocar la guitarra, no se lo deja salir del país, bueno, logra salir igual, cuando llega al país no se lo deja actuar, y hasta que finalmente termina cediendo, ¿sí? Termina cediendo, desafiliándose al PC, pero que efectivamente está ligado a toda esa coacción ejercida previamente, y a la vez a la promesa de propaganda y aceptación y encumbramiento por el régimen, ¿sí? En caso de abandonar el PC. En el caso de otros autores, la obra va a ser tomada, pero sin la cooptación del autor, simplemente se toma y se reescribe la obra. Es lo que pasa con la obra de Alfredo Varela, Río Oscuro, con Las aguas bajan, con el film Las aguas bajan turbias, filmado por Hugo del Carril, filmado mientras el escritor del libro original está preso, ¿sí? Por el peronismo, y es liberado recién en el momento de que se estrene la obra para que no sea un escándalo, ¿sí? ese cautiverio. Pero ahí vemos, si uno trabaja en la comparación de la obra, de la novela con el film, vemos cómo la obra, si bien tenía elementos que podían ser recuperados por el peronismo, tiene que ser reescrita para ser útil al mensaje peronista. Por un lado se aclara, hay un prólogo y un epílogo que aclara que el periodo de los hechos relatados están lejos del peronismo. Al mismo tiempo se asocia el final y la toma de conciencia de los trabajadores del obraje a que llegan noticias de un general que está dando derechos a los obreros, o sea, se vincula el cambio, la mudanza de la suerte de los trabajadores al surgimiento del peronismo. Y al mismo tiempo hay varias figuras que aparecen distintas, desaparecen todas las empresas yerbateras, y las figuras tanto de la mujer, de los indígenas, de los paraguayos, aparecen estereotipados en un sentido negativo, o bueno, en el sentido de la mujer, en un sentido de la mujer, de la dicotomía clásica religiosa de la mujer buena y mujer mala que aparece en el film. Y esto es muy interesante, esto ha sido señalado por los críticos de arte a posteriori, pero es interesante que esto también acontece con la recepción del film. Yo encontré un documento reservado del Ministerio de Interior que tiene que ver con sucesos en Misiones, cuando se estrena en Misiones esta película, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando esta película, Las aguas bajan turbias, se estrena en cualquier otra parte del país, cualquier obrero, ¿qué conclusión saca del film? Qué mal se vivía antes, qué mal la explotación que había antes, qué bueno que el peronismo terminó con todo esto. Claro, eso en todas partes del país menos en Misiones. ¿Qué pasa cuando se estrena la película en Misiones?
Bueno, sale una nota en el periódico El Territorio de Misiones donde hacen este análisis. Los sucesos que dicen que son del pasado son ahora del presente. Ahora la explotación es igual o peor. Los que son explotados son los obreros paraguayos, que son los que son la mayoría de los que hacen este trabajo de tareferos. Y acá no los castigan los dueños del obraje, sino directamente gendarmería. Porque cualquier obrero que quiere hacer huelga lo meten preso con la excusa de que es migrante indocumentado, lo agarran, lo meten preso en la comisaría, lo fajan y lo mandan y lo llevan del otro lado de la frontera. Bueno, y también aparecían quejas sobre la manera en que eran retratados los paraguayos en un sentido negativo. Entonces dice, nosotros somos los trabajadores, ahora somos los explotados, y encima esta película nos presenta con personajes negativos. Bueno, al otro día el diario es clausurado, el editor del diario Expreso y el autor del artículo logra escapar porque se cruza Paraguay. Y el film, al poco tiempo, pese al éxito, gran éxito que tenía en cartelera, es retirado de los cines. ¿Sí? Bien, esto muestra de alguna manera cómo el peronismo busca mantener una propaganda, usar el arte como medio de propaganda en relación a los supuestos beneficios para el conjunto de la clase obrera de la política del gobierno, pero que ese mismo mensaje, o sea, la recepción de esas mismas obras, aún de esta manera reescritas por el peronismo, de alguna manera eran peligrosas, obtenían elementos potencialmente disruptivos para el propio peronismo, que está constantemente vigilando y controlando todo lo que hace, todo lo que sucede en el campo intelectual, y no solo los artistas intelectuales provenientes de la oposición o del comunismo, sino el conjunto de la vida intelectual. Por ejemplo, la subsecretaría de prensa tiene una sección especial que se dedica a estas tareas de espionaje, en particular sobre el mundo intelectual, y lleva un censo de intelectuales, y entre los cuales cataloga y vigila no solo a los intelectuales comunistas, sino a todos los intelectuales peronistas, y en el censo inscribe a qué sector del peronismo o a qué internas del peronismo ascribe, y mantiene un control muy férreo de esto, y de la voz y de qué intelectuales tienen voz o no en los medios nacionales. Cierro aquí para dar lugar al debate, si les parece. Bien, muchas gracias Marina, gracias también por la participación, bueno, en la revista y ahora acá en el vivo. Pueden ir dejándonos preguntas, los que están conectados, si alguien quiere decir algo o algo que tengan para aportar. Yo, la verdad, estoy más allá del agradecimiento. eh, fue entretenido hacer la revista leyendo los artículos, ¿no? Fue muy enriquecedor, digamos, cada uno de los trabajos que fueron haciendo y otros que fueron presentando también otros autores. Seleccionamos estos cuatro por una cuestión de espacio y de calidad también. Eh, Nos parece que aprovechando que es el Día del Trabajador, ¿no? Que estas cuatro, digamos, estas cuatro alocuciones que hicimos eh, van en el sentido de la conciencia de clase, pero también el imaginario, digamos, del mundo del trabajo como un campo de disputa, ¿no? Y cómo ese campo de disputa, a mi entender, por lo menos, y también lo abro ahí a los compañeros, está abierto, ¿no? Está abierto y está en debate y está en constante cambio, teniendo en cuenta el momento, ¿no? Que nos toca vivir, el momento histórico que estamos atravesando ahora, que yo un poco ahí en la editorial hago un paralelo, siempre los paralelos son peligrosos, pero hago un paralelo con la coyuntura del 45 en torno al fin de la Segunda Guerra Mundial, el cambio, digamos, de los tiempos de un montón de cosas, ¿no? Y cómo esos tiempos convulsionados para quizás la gente de a pie, los trabajadores que
que no tengan tanta participación sindical o partidaria, ¿no? Como estos tiempos eh, ayudan o son propicios eh, para la discusión, digamos, de estos imaginarios y de esta conciencia, ¿no? Eh, no sé si alguien tiene algo para comentar sobre esto, sobre el momento actual, digamos, aprovechando el Día del Trabajador, perdón. Si querés algo cortito, Sí, hay que pensar efectivamente que, como vos decís, estamos en momentos que los tiempos históricos se aceleran. De alguna manera, eh, hay periodos donde parece que no ocurrir nada. Estamos en un momento donde hay muchas transformaciones históricas, políticas, de alguna manera catalizadas por la pandemia. La misma situación de miseria, los padecimientos actuales que la pandemia agravó para la clase obrera, generan posibilidades de cambio y generan movimientos y desplazamientos. En este punto, en relación a lo que habíamos venido discutiendo y ligado con lo actual, hay un mito muy fuerte que es la idea de eh, no hay con qué darle al peronismo. Desde el 17 de octubre en adelante las masas son peronistas, ¿sí? Y, eh, y esta idea de, bueno, y la izquierda se quedó llorando y preguntándose por qué no recupera ese apoyo popular de cara al peronismo. Y en ese punto no logra hacer pie en términos más masivos en la medida en que no disputa con el peronismo, ¿sí? En la medida en que vive y repite la enfermedad, la idea de un síndrome del 17 de octubre, desde el 17 de octubre no hay nada que hacer, y si quiero tener apoyo de masas, tengo que parecerme al peronismo. Y entonces, frente a eso, un planteo histórico. Si Alfonsín le ganó al peronismo, si Macri le ganó al peronismo, ¿cómo la izquierda no podría ganarle? Si Macri le ganó al peronismo. La diferencia de Macri y Alfonsín y la mayoría de la izquierda es que ellos se opusieron y enfrentaron sin ambajes al peronismo, ¿sí? Diciendo lo que dice el peronismo está mal. En el caso de Alfonsín, diciendo eh, no podemos perdonar a los militares. Entonces se opuso al peronismo y ganó las elecciones y denunció al peronismo como un cómplice en ese sentido de cierto continuismo militar. Y así ganó. Y Macri ganó denunciando la miseria a la cual el kirchnerismo sometía a la clase obrera, que después él profundizó. Pero solo enfrentando a otra corriente se la logra superar. No hay proceso político que se desarrolle de otra manera. El mimetismo no lleva a nadie a ningún lugar. Eso. bien, Suscribo al pie, sí, Juan. Muy bueno lo que decís, Marina. Sí, total, total. Está bueno lo que hacemos nosotros, digamos, por lo menos lo que se hace desde la revista. De hecho, deberíamos hacer otra revista para tratar de eh, entender cómo se responde esa pregunta, digamos, cómo puede volver el actor social popular al campo de la izquierda. Sí, sí, totalmente, pero nada, no tengo nada para agregar. Buenísimo lo que dijiste, Marina. Gracias, Juan. Ahí, Yo Fernando. quería agregar, sí, yo quería agregar que también un poco desde lo que le llega, digamos, a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores, que es la escuela pública, etcétera, en lo que es historia, se machaca mucho desde niveles de nivel terciario, vos trabajas en la provincia de Buenos Aires, o de nivel secundario hacia los pibes, que también cualquier fuerza, digamos, que se presente como de izquierda, tiene un pecado de origen, dice. No, siempre la izquierda fue en contra, siempre la izquierda jugó a favor de la derecha, como en el 45. Entonces se trata de explicar la historia a través de fotos, de fotos sin explicar el contexto de ningún tipo. Entonces también sirve, digamos, el visibilizar la historia del movimiento obrero porque se visibiliza otras historias,
digamos, trasfondo de la historia, y que muchas veces lo que se presenta como otorgamiento de derecho por parte durante el peronismo, hay una pelea, una lucha detrás, y huelgas y persecuciones, etcétera. O sea, es importante, digamos, ver que hay otros elementos, digamos, trabajadores dando vueltas, peleando por los derechos, etcétera, que después eso a veces, muchas veces termina en mejoras, digamos, salariales, o en, por ejemplo, esto que yo un poco planteaba, el tema de establecer el respeto por los sindicatos, el reconocimiento de los sindicatos, el reconocimiento de la negociación paritaria, etcétera, etcétera. Creo que también colabora un poco, digamos, este tipo de iniciativas hacia eso, hacia visibilizar esa otra historia. Bien, bien, gracias Fernando. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando. Si alguien quiere agregar algo, obviamente tiene el micrófono abierto. Eh, la revista ya está, sí, la pueden encontrar, bueno, en el link en la bio, también está en Facebook, para los que la quieran rastrear en Huella de la Historia, ok, en Facebook, y @Huella de la Historia, que es este Instagram. Y pueden ingresar directamente a la página huelladelahistoria.wixsite.com /huellas /serie estudios. Es bastante largo el link, así que capaz es más práctico entrar por Facebook. Nada, un poco el intento de esta revista, como para cerrar, fue, eh, nosotros venimos desde 2014 abocados a lo que es divulgación, ¿sí? A otro tipo, si se quiere, de lenguaje, no de contenido, pero sí de lenguaje. Eh, y nos parecía que este cambio de la revista en la serie Estudios nos iba a permitir abordar capaz los temas con más profundidad, o tener más espacio para desarrollar los temas, y demostrar que también se puede brindar un mensaje desde la academia eh, muy divulgativo también, ¿no? Que a veces me parece que este debate inútil desde mi mirada entre academia y divulgación nos ha llevado a un vacío, ¿no? Me parece que los textos eh, académicos tienen la función divulgativa, así como los textos divulgativos deberían tener una profundidad académica. Me parece que un poco el intento que hace Huella de la Historia es tratar de generar los puentes entre un espacio y el otro, y es lo que venimos tratando de hacer desde que arrancamos en 2014. Así que ahí, Marina, no sé si quería decir algo. No, Ah, no, gracias perdón. por la invitación, si se quiere, para el cierre, pero nada más. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los que están siguiendo ahí, la profe Dai Fernández, Historia Problema, diferentes cuentas que nos vienen apoyando, que venimos formando parte de una red de divulgadores de historia con esta misma perspectiva, digamos, que acabo de explicar, eh, de estos puentes, ¿no? De brindarle también seriedad a lo divulgativo y, y encontrar en lo académico eh, la capacidad de profundizar temas que desde otro espacio no se puede. Gracias Marina, gracias Juan, gracias Fernando por la participación, y bueno, desde acá les mando, desde la trinchera sur les mando un fuerte abrazo por este Día del Trabajador. Nos estamos viendo. Chao, Pablo, Bien, gracias. Abrazo, saludos, feliz Pablo. día para todos, Chao, gracias. Feliz. Chao.